Bien, vamos para la pregunta número 21 que nos la hace María Isabel Peña. Un saludo para María Isabel, donde quiera que se encuentre. Bueno, ella nos escribe, cuando el socio es el único dueño de la compañía, ¿se debe reportar? Por supuesto que sí. Si es el único dueño de la compañía, pues cumple el criterio de titularidad sobre el capital, sobre los beneficios y los derechos de voto. Entonces, esa persona tendría que reportarse como beneficiario final. La pregunta número 22 nos la hace nuestra amiga y colega Rosy Solano. Dice, en las copropiedades donde los propietarios no superan ni alcanzan el 5% de titularidad, ¿a quién se reporta? Bueno, Rosy, recordemos que el artículo 6 de la resolución tiene los criterios para reportar a las personas jurídicas y hay dos opciones de reporte. La primera opción de reporte es identificar los beneficiarios con los criterios de titularidad del numeral 1 o de control en el numeral 2. Y si usted no encuentra ninguna persona natural que cumpla con esos criterios, reporta por el criterio de gestión. ¿Quién gestiona la empresa? ¿Quién gestiona la propiedad horizontal? ¿El representante legal o una persona, si existe, que ejerza mayor autoridad? Entonces, dice, la pregunta de Rosy era, en las copropiedades donde no superan ni alcanzan el 5%, si usted ya hizo el análisis, recuerde que ese criterio de titularidad se debe analizar de forma individual o conjunta, de forma directa o indirecta. ¿Listo? No solamente de forma individual y directa, sino de forma individual o conjunta, de forma directa o indirecta. Si usted ya hizo ese análisis y ninguno cumple, revise también el concepto de control. Alguna persona que pueda imponer las decisiones en esa propiedad horizontal, revise. Si no tiene por ninguno de estos dos numerales, el 1 y el 2, personas para reportar, ahí, en ese escenario, ahí reporta al representante legal. La pregunta número 23 nos la envía nuestra amiga Milena Ferrer. Ella nos pregunta, en una unión temporal, ¿a quién se debe reportar en el RV? Bueno, Milena, las uniones temporales están categorizadas como estructuras sin personería jurídica. Tendría que revisar los criterios establecidos en el artículo 7. Entonces, artículo número 7. Básicamente, si miramos el numeral 5, dice que toda persona natural que tenga derecho de gozar, disponer de los activos, beneficios, resultados, utilidades de esa unión temporal. O sea, debe reportar a todos los partícipes de la unión temporal. Fíjese que no se registran topes, ni porcentajes, ni nada de eso. Dice, persona natural que tiene derecho. ¿Sí? Entonces no importa su porcentaje de participación o de titularidad. Ahí todas las personas partícipes de la unión temporal, personas naturales, deben ser reportadas. Pregunta número 24 nos la hace Andrea Pérez. Un saludo para Andrea. Vamos a ver qué nos escribe Andrea. Dice, la información se debe reportar, tengo entendido, concordia junio del presente año. La duda que tengo es, ¿se pueden reportar las acciones con los porcentajes que actualmente maneja la empresa si aún no se ha radicado el acta en la Cámara de Comercio? Bueno, dice, porque el acta que tenemos en Cámara de Comercio es viejo y no se ha actualizado. Listo. Entonces, Andrea tiene una persona jurídica y el libro de socios lo tiene actualizado, pero el acta no la llevaron a la Cámara de Comercio y el registro en Cámara de Comercio está desactualizado. Entonces, aquí el reporte. Listo, Andrea. Debe revisar los criterios del artículo número 6 de titularidad. Ahora, la titularidad no se la da el registro en Cámara de Comercio, ¿sí? La titularidad se la da el acto de que haya sido, por ejemplo, que haya comprado las acciones y que sea un socio, que se haya materializado la acción como tal, ¿sí? La transacción. Si usted no ha actualizado el registro en Cámara de Comercio, pues es un asunto administrativo que debe ser subsanado.
pero el socio tiene los derechos de voto, ¿sí? Es el socio, es el titular de las acciones. Tiene un registro desactualizado, lo tendrá que actualizar. Lo debe reportar a la persona que en el momento en el que usted hace el registro del RV es el titular de ese del capital por medio de las acciones, de los derechos de voto o de los beneficios. Bien, la pregunta número 25 nos la hace Claudia Patricia Ospina. Ella nos sugiere que le demos un paso a paso a presentar. Bueno, Claudia, lo primero que usted tiene que hacer es identificar si esa empresa está obligada o no a presentar el RV. ¿Sí? Entonces, mirar si es una persona jurídica o si es una estructura sin personería jurídica y si está obligado, ¿no? De acuerdo a los criterios que están establecidos en la norma. Si está obligado, debe actualizar el RUT con la responsabilidad 55 para que le pueda aparecer posteriormente la opción en la plataforma de la DIAN de registro del RV. Solicitar sería el tercer paso, solicitar a la empresa la información, porque recordemos que nosotros tenemos que tener los documentos que soportan la información que estoy reportando en el RV. Entonces, debo solicitarle el libro de socios, debo solicitarle un certificado de composición accionaria al representante legal, debo preguntar si existe relación de consanguinidad entre los socios. ¿Qué más? Debo, en el caso de cuando tengo la obligación de reportar al representante legal, pues tengo que solicitar el documento que evidencia quién es el representante legal, puede ser la Cámara de Comercio, en el caso de las sociedades. Tengo que también pedir los estatutos de la entidad para poder mirar cómo está estructurada, quiénes tienen los derechos de voto. Eso, lo de los estatutos es muy importante, sobre todo en las entidades sin ánimo de lucro, que no actúan por titularidad sobre el capital o sobre los beneficios, sino sobre quién tiene los derechos de voto, quién puede votar para tomar las decisiones de esa entidad. Entonces, básicamente, eso es lo que necesitaríamos para poder identificar a los beneficiarios finales. Pregunta número 26. Nuestra amiga María Hilda Romero Sáenz dice: en una ESAL, cuando es solo por derechos de voto, los miembros reportados deben estar relacionados en el RUT de la persona jurídica o no necesariamente. No necesariamente. Si tenemos las personas que de acuerdo a la estructura de la ESAL, a sus estatutos, esas personas tienen los derechos de voto, esas son las personas que debo reportar. Esas personas deben ser reportadas como beneficiarios finales si superan el 5% de titularidad. Es el numeral 1 del artículo 6 de la resolución. Tengo que revisar otros criterios también, no solamente titularidad. Tengo que revisar el criterio de control. ¿Existirá alguna persona que tenga la potestad de tomar decisiones, de imponer decisiones en esa personería jurídica? Entonces, esos dos numerales es la primera opción. Y si no consigo a nadie, ninguna persona natural que cumpla ahí, pues me voy por el numeral número 3, que es reportar por el criterio de gestión al representante legal o al que tenga la mayor persona natural con la mayor autoridad de gestión. Bueno, Diana Patricia Murillo nos hace la pregunta número 27. Veo que nos hizo 3 preguntas ahí en la 27, pero vamos a contestarlas. Dice así, Diana: una SAS donde solo son 2 socios, se deben reportar los 2, dice 15% y 85%. Me imagino que la titularidad está repartida así. ¿Ok? Entonces, por titularidad, ya hasta ahí la respuesta es sí, debe reportar a los 2 socios. ¿Por qué? Porque superan el 5% de la titularidad sobre el capital y sobre los beneficios. Voy a seguir leyendo. Dice: y en la selección de los criterios, titularidad haría referencia a los aportes sociales, beneficios haría referencia a activos, rendimiento de utilidades. Sí. Básicamente es la titularidad cuando usted tiene pues, acciones y esas acciones le dan derechos de voto. La titularidad se calcula con base en el porcentaje de participación patrimonial y de los derechos de voto que esa participación patrimonial le dan en la asamblea. Y cuando habla de los beneficios, habla de los rendimientos de los activos y de las utilidades. Efectivamente es así.
Bueno, en una federación SAL se reporta a la junta directiva, vocales, suplentes, tienen voto y decisión. En una SAL se tiene que analizar cómo está la estructura, se tiene que revisar los estatutos y se deben reportar a los que tienen derechos de voto, ¿sí? Normalmente es en la asamblea, pero cada SAL puede tener un escenario diferente, pero normalmente es los que tienen derecho de voto en la asamblea. Sí se deben reportar. Y los otros criterios se deben analizar también. ¿Listo? El criterio de control. Las actualizaciones y anulaciones se deben hacer antes del 30 de julio. Bueno, Diana, la norma tiene un criterio para la actualización. Eso está en el artículo 11, si no estoy mal. Vamos a ver. Sí, artículo número 11. Ahí están los criterios para saber cuándo debo actualizar el RV. Cuando ocurra un cambio en los beneficiarios, yo tengo que mirar el 1 de enero o de abril o de julio o de octubre de cada año si hubo cambio en los beneficiarios. Y si hubo cambio, entonces durante ese mes tengo que actualizar el RUT. Entonces, por ejemplo, un cambio en un beneficiario el 20 de diciembre. Listo. Cuando yo llego al 1 de enero, el año siguiente me pregunto, ¿cambiaron los beneficiarios finales? Sí, porque el 20 de enero entró un nuevo socio, etcétera. Entonces tengo todo enero para actualizar el RUT. Esos son los tiempos para poder actualizar. Pregunta número 28, Beatriz Pineda. Un saludo para Beatriz, que nos escribe: buena tarde, en mi empresa hay un solo socio y es el representante legal. Él no labora, él tiene un administrador y él le da un porcentaje en ventas como comisión. El administrador no debe colocar en el RUT, o sea, no se debe reportar el administrador. Yo estoy copiando, así como llegaron las preguntas, las estoy copiando y las estoy pegando acá. ¿Listo? Bueno, Beatriz, la respuesta es: la empresa tiene un socio, entonces usted, ese socio, tiene la titularidad sobre el capital, sobre los beneficios. Ese socio tiene los derechos de voto. Como es una empresa, suponiendo yo, a ver, no me dice que es una sociedad, pero voy a suponer que es una sociedad, pues usted tiene que mirar los criterios en el artículo 6. Si usted ya reportó al socio, no necesita reportar al representante legal. Bueno, ahí me dice que el representante legal es el mismo socio. No importa, lo reporta por titularidad y en este caso lo reporta por control también, ¿sí? ¿Y qué pasa con el administrador? El administrador no necesita ser reportado. No, pero es que él recibe comisiones. No, pero no solamente por el hecho de ser un trabajador y recibir comisiones o sueldos es un beneficiario. No, no es un beneficiario final. Beneficiario es el que tiene la titularidad sobre el capital, sobre las utilidades, no los sueldos, ni comisiones, ni honorarios. Utilidades de la empresa, rendimientos de la empresa. Bueno, pregunta número 29 la hace Jenny Alexandra Pérez y nos escribe: deseo saber cómo registrar cuando hay dos socios con participación, cada uno del 50%. Entonces, vamos a suponer que ninguno de ellos tiene control, ¿sí? ¿Por qué? Porque ninguno puede imponer las decisiones sobre la persona jurídica. Tienen 50 y 50%. Pero los dos cumplen con el criterio de titularidad porque tienen más del 5% de los derechos de voto, del capital y de los beneficios de la empresa. Por lo tanto, debe reportarlos a los dos por el criterio de titularidad. ¿Listo? Bueno, ahora habrá que revisar también el criterio de control por el concepto de actuar conjuntamente, ¿no? Porque si son dos socios y es la esposa y el esposo y tienen 50 y 50% por relación de consanguinidad, los dos están controlando la empresa. Entonces, en ese caso lo reportaría por titularidad y por control, porque conjuntamente los dos controlan la empresa. Vamos a la pregunta número 30 de Elka Manjarres. Elka Manjarres. Bueno, dice: las entidades públicas como consejo, personerías deben reportar el RUT. La norma dice en el artículo número 5 que las entidades
públicas donde el 100% de la participación es del Estado no están obligadas a reportar el RV. Las entidades de economía mixta, cuando hay una participación del sector privado, esas sí están obligadas a reportar el RV. Pero si la entidad es pública y no tiene participación privada, no está obligada a reportar el RV. Entonces hay que analizar, porque a veces algunas entidades son de economía mixta, pero por ejemplo la SAE, uno puede decir, no, la SAE es una entidad pública, no, la SAE es una entidad mixta, ¿sí? Pero yo tengo que mirar la naturaleza de la entidad, si es el 100% de la participación o de la titularidad sobre el capital, los beneficios del Estado, entonces no estoy obligado a reportar.